Bueno, pero lo logramos, acá estamos. Aquí casi que no, pero otra vez. En medio de tantas ocupaciones logramos volver a tener nuestra cita. Pero, ¿sabes? No alcancé a leer el libro. Estás muy desaplicada. Estoy muy estás muy desaplicada. Y me duele porque, de verdad, como tú me lo vendiste, Walter Isaacson fue el autor que me recomendaste, que es un hombre que hace unas biografías profundas, con detalle, bien meticulosas y que van incluso a la profundidad de la vida personal de los grandes personajes sobre los que ha escrito. Pues me encantaría leer, y sobre todo la vida de Steve Jobs, que es un hombre que ha aportado tanto al mundo en tantos temas como del marketing, como de la tecnología, digamos que portátil, portable, pero no logré leerlo y es que es grandecito el libro. Es bastante grande. Pero cuéntame un poquito de todos esos descubrimientos que tú hiciste acerca de Jobs en la biografía de Isaacson. Bueno, vamos a perdonarte por esta vez. Ay, por favor, por no hacer la tarea. Me están regañando hasta las aves. Los pájaros se alborotaron porque no hiciste la tarea. Sí. Bueno, sí, no, digamos que Steve Jobs como personaje pues ya es todo un tema, ¿sí? Porque es de los hombres que ha revolucionado el mundo, digamos, en los últimos tiempos. Y realmente era una persona muy, muy especial, muy diferente. Entonces es bien interesante leer la biografía de Steve Jobs, y más escrita por una persona que tiene, digamos, el prestigio y la capacidad de escribir algo imparcial, algo en donde se toma tanto lo bueno de Steve Jobs, todos sus grandes dotes de genio y de creativo y de creador, y su parte no tan buena, su parte negativa, porque todos tenemos nuestro lado oscuro también, ¿no? Totalmente. Y lo tenía bien desarrollado también. ¿Walter Isaacson era periodista? ¿Era o es? ¿Él está vivo? Sí, él está vivo. Okay. Walter Isaacson es un periodista que trabajó en varios medios ingleses, él es americano. Fue presidente de CNN varios años. Y pues es una persona hoy en día muy reconocida en el mundo académico e intelectual en Estados Unidos. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de leer la biografía de un personaje de otro autor y de Isaacson y hacer el paralelo? No, nunca lo he hecho, pero sería interesante hacer ese ejercicio, sí. Sí, yo escogí leer la de Isaacson porque en una crítica explicaban que hay mucha gente que, digamos, idolatra a Steve Jobs y hay gente que lo odia. Entonces preferí leer a alguien que digamos que tuviera una visión más objetiva y tomara tanto los elementos positivos, porque él entrevistó tanto a sus amigos y a las personas a sus admiradores, como a la gente que fue contradictoria de Steve Jobs y que fue su competidora, ¿no? Bueno, después de leerlo, ¿tú amas o odias a Jobs? Digamos, no podría decir que lo amo, pero sí lo admiro profundamente. Digamos que yo admiro profundamente su genio, y me gusta más en la medida que es una persona real, de carne y hueso, que tiene muchos defectos también y que tenía, digamos, también su lado difícil. Entonces claro, me parece un tremendo personaje. Sí, y es que en la vida real a todas las personas tenemos esas caras, ¿no? Uh-huh. Sí, hay cosas en nuestra vida. No te he visto a ti esa cara. ¿Cuál? Solo he visto la cara positiva. Solo he visto la cara positiva. Bueno, pregúntale a mi esposa. De pronto te puede referenciar algo. No, mentira, yo soy un amor siempre. No, pero realmente me refería más al tema de que la vida es como una montaña rusa y sube y baja, y eso es lo que le hace tan interesante, ¿no? Si no sería como aburrido. Se disfruta la luz porque existe la oscuridad, y entonces podemos saber lo valiosa que es la luz. Uh-huh. Y hay momentos difíciles en la vida de todas las personas, y Steve Jobs y grandes personalidades del mundo pues no son la excepción. De hecho, eso hace más increíbles sus historias, ¿no? Cómo superaron las cosas difíciles que la vida les trajo. ¿Y qué de esas cosas que tuviste en la vida de Steve Jobs te impactaron más? Bueno, lo primero es que él no creció con sus padres naturales, sino él fue adoptado.
su mamá lo entregó en adopción, si no estoy mal, y por sí pues arrancó una vida en donde pues obviamente no es lo mismo crecer uno con sus papás reales que con papás adoptados, porque en algún momento se va a enterar y eso pues marca un poco la personalidad de alguien, ¿no? Eso lo supe en un discurso que él dio en una universidad y lo contaba y es impresionante la historia. Él decía, mis padres no se quedaron con él porque, o sea, sus padres no se quedaron con él porque querían que él fuera a la universidad y ellos querían ir a la universidad y consideraron que no era el momento de tener el bebé, entonces lo dieron en adopción, pero pusieron la condición de que quienes lo adoptaran fueran personas que fueran a la universidad y les fueran a pagar la universidad al niño. Claro, correcto. Pues finalmente quienes lo adoptaron no eran personas que fueron a la universidad ni tenían con qué pagarlo y eso fue todo un proceso. Y ahorraron mucho porque fue una condición de los padres biológicos. Sí te lo entrego, pero por favor págale la universidad. Entonces ellos empezaron desde que era un bebé a ahorrar, pero cuando ya él se inscribió en una universidad costosísima que más o menos se gastaron toda la plata en la matrícula. Y después él al poco tiempo ya viendo el esfuerzo de sus padres y empezó como a perderle un poquito el sentido a por qué estoy haciendo esto. Y bueno, eso fue lo que yo le entendí en el discurso a Steve Jobs. Y finalmente no la siguió pagando. No terminó la carrera. Sí, exacto, pero siguió asistiendo a las clases que le parecían interesantes. Entre esas, a la de caligrafía. Y él decía en ese libro, en ese discurso, si yo no hubiera ido a esa clase de caligrafía, probablemente hoy en día los computadores no tendrían todos los tipos de letra que tienen, porque ahí fue que yo me enamoré del tema y yo fui quien aportó esto y luego las otras empresas copiaron el poner otros tipos de letras en las computadoras. Sí, no me acordaba de esa anécdota, es muy buena. Y hay otra anécdota muy buena y es que leyendo ese libro, esa biografía, pues uno se entera de realmente cómo fue la historia del desarrollo de la industria de computadores en Estados Unidos y en el mundo. Porque tanto él como Bill Gates arrancaron en tiempos muy similares y cada uno desarrolló una visión diferente de la industria, en donde para Bill Gates el tema del hardware y el software era independiente, o sea, Bill Gates se enfocó en desarrollar software que corriera en todos los computadores. Y Steve Jobs, y durante mucho tiempo se creyó que esa era la visión ganadora, y Steve Jobs le apostó a que el computador, el hardware y el software estuvieran integrados bajo un sistema propietario y que fuera más amigable para el usuario. Durante mucho tiempo parecía que había ganado la visión de Bill Gates, pero finalmente terminó triunfando esa visión del hardware y el software integrado de Steve Jobs. Por ahí también leí un tipcito sobre Steve Jobs que decía que cuando él le entregaron el primer iPod, él lo primero que hizo fue meterlo al agua y salieron burbujitas y entonces dijo, todavía hay espacio adentro, se puede hacer más pequeñito. Qué visionario. Esa es la clase de genio. Es un libro que enseña mucho porque enseña, por ejemplo, que estas grandes personalidades, estos grandes hombres que han revolucionado el mundo, también tienen un lado de su personalidad que es conflictivo. Yo me acuerdo que cuando yo leí el libro, a mí inclusive me impactó en mi forma de ser. Yo en ese momento estaba al frente de una compañía de tecnología también, y viendo cómo la personalidad fuerte y el hecho de ser supremamente exigente de Steve Jobs lo llevó al éxito, me impulsó a mí a ser mucho más exigente con la gente. Y en determinado momento se me estaba yendo la mano. Como Steve Jobs, porque él al final de su vida, él tiene unas palabras también muy famosas que dijo en su lecho de muerte, que decía que al final todo ese éxito que él tuvo en el campo profesional, viendo las luces ahí del hospital, veía que no tenía ningún sentido, que hubiera preferido haber dedicado su vida a cosas más profundas. Qué increíble, ¿no? Así es la vida. Y es que así es la vida. Entonces, yo creo que Steve Jobs también creería, o sea, si estuviera aquí sentado, también diría, no, a mí también se me fue la mano con la exigencia, pero hizo cosas maravillosas, grandiosas, y muchas veces ese ha sido el precio que han pagado grandes personajes de la historia, ¿no?
pero qué chévere poder encontrar el equilibrio y trabajar, sí, en ese desarrollo profesional, en hacer aportes lindos al mundo, pero nunca olvidar lo esencial y es lo intangible, como dice en el Principito, lo que es invisible a los ojos. Y tiene que ver, por ejemplo, él, recuerdo por la película que, por ejemplo, a su primera hija no la reconoció, sino ya siendo muy grande, porque como que en esos temas él no era muy concentrado, digamos, en el tema del amor y de las relaciones. Sí, esa historia es interesante también. La primera hija que tuvo fue con una novia que embarazó a los 23 años y digamos, cuando la novia quedó embarazada, él no quiso reconocer que el hijo era de él. Sí. De hecho, después, curiosamente, esa hija se llama todavía, creo, Lisa, y al primer computador que hizo en Apple le puso Lisa, ¿sí? Y la gente, pues, en algún momento pensaba que ese nombre lo había puesto por la hija, pero él después dio unas declaraciones diciendo que no tenía nada que ver. Ah, a ver, no tenía nada que ver. Y digamos, hasta que terminó, pues, muriéndose y todo, nunca tuvo una relación buena con esa hija, digamos, nunca fue un hombre generoso con esa hija, a pesar de que él era multimillonario, todavía era bastante tacaño con sus hijos y con su hija Lisa en particular. Muchas veces porque personas que han sido tan esforzadas piensan que un buen regalo que también se le puede dar a las personas es ayudarlos a que hagan también su propio esfuerzo, ¿verdad? He escuchado eso en algunos libros y en algunas películas. También vi unas historias así de personajes exitosos que decían: si yo le entrego de todo lo que yo he construido, le estoy robando a mis hijos. Ellos pueden construir lo de ellos también. Puede que haya sido la motivación de Jobs, o puede que ni siquiera, sí. pero mira que hay una coincidencia. Walter Isaacson también escribió una biografía de Albert Einstein. Ajá. Todos sabemos, pues, el aporte que ha hecho o que hizo Albert Einstein a la humanidad. Y Albert Einstein también, su primer hijo lo tuvo con su esposa, pero antes de casarse. Creo que fue una niña tal vez. Y él tampoco nunca la reconoció, ni nunca le dio la paternidad, ni nunca vivió con ella. Entonces, a veces los genios tienen comportamientos un poco disfuncionales con su familia. Sí, y también es difícil dar de lo que no se tiene, ¿no? Sus papás, por ejemplo, a él lo rechazaron. Entonces, ¿qué tenía él para entregar? Eso, rechazo también. De hecho, a los primeros padres que se les dio él en adopción, también lo rechazaron, porque finalmente decidieron que ellos no querían un niño, querían una niña. Entonces, eso contó él en el discurso. No, pero sí hiciste la tarea, ¿no? No, eso fue el discurso. Que él me hizo el favor y me adelantó. Pero hiciste una investigación, por lo menos. Sí, sí. Sí, claro, Hay varias anécdotas del libro muy interesantes. Por ejemplo, en alguna parte dice, Steve Jobs fue una persona que consumió muchas drogas, le gustaba mucho las drogas psicodélicas, el LSD, y en alguna entrevista dijo: si Bill Gates hubiera consumido LSD, el mundo sería diferente. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque la gente que experimentaba, según él, esas experiencias psicodélicas, pues podía de pronto desarrollar una forma de ver las cosas diferente. Sí, seguramente le volaba la imaginación. Sí. Entonces, ¿tú crees que ya estás bastante motivado ahora sí para leer el libro o no? No, hace rato, no, es que yo, y no solo el de Jobs, sino también el de Albert Einstein y el de Benjamin Franklin, pero lo voy a hacer. Solo que el tiempo me ha jugado un poquito en contra en estos días, pero sí lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer. Pensaba yo en la ironía, ¿no?, de lo de los papás de Jobs, que ellos en su momento, con su bebecito en las manos, pensarían, ¿no?, porque me imagino que ser profesional e ir a una universidad en ese momento era como lo máximo. Me imagino que casi nadie iría a una universidad en ese entonces, y eso era como la aspiración más grande que se podía tener. Y no sabían que lo más grande, o sea, que en ese momento
estudiar era, o sea, ir a una universidad era lo más importante, pero ese bebé que tenían en la mano le iba a dar la vuelta al mundo, y de hecho hoy en día hasta los sistemas tradicionales de educación han cambiado por todo lo que las computadoras aportaron al planeta. ¿Cierto? Estaba pensando yo en esa ironía, esa paradoja, esa sí. paradoja tan linda, ¿no? La vida tiene unos romanticismos también y unas ironías. Es mágica, por eso leer biografías me parece un plan espectacular. Es muy inspirador. Es muy inspirador, Bueno, pero tú me contabas hace un rato que el tema de hablar del dinero te trajo bastantes admiradores. Sí, ¿A la gente le gusta que hablemos de dinero? Sí, les encantó el ¿Y video. por qué será que a la gente le gusta tanto el dinero? Claro. Sí, no, y entender qué hacer, es que manejar las finanzas personales no es tan sencillo. Pues realmente hoy en día hemos empezado, y gracias a Kiyosaki, como lo hablamos en el video anterior, como que hemos empezado a tomar conciencia de que hay que pensar en el tema y organizarse y aprender sobre temas de finanzas. Pero pues no es tan sencillo, o sea, no es como que terminé de leer el libro y ya sé qué hacer. Entonces hay todo un proceso de experimentar cosas que vale la pena seguir haciendo. Bueno, ahí te cuento dos cosas. Una, que por ahí me escribió una persona que vio el video que hicimos de Padre Rico, Padre Pobre, me dijo, bueno, que ya lo había leído, que cuál era el siguiente, que qué le recomendaba leer. ¿Sí? Okay. Entonces, ahí en el video nosotros mencionamos 2 libros que son muy buenos. Yo, sin embargo, esos 2 no los he leído. Okay. Entonces le recomendé que leyera El flujo de efectivo, también de Kiyosaki. Para mí esos son los 2 mejores libros de Kiyosaki. Después él escribió como 10 más, pero ya todos son la repetición de los primeros 2. O sea, con que leas los primeros 2 y los empieces a aplicar, está bien. Respecto al tema del dinero, en el tema de Steve Jobs, es interesante ver cómo él pues construyó en su momento la empresa de mayor valor de mercado en el mundo. Hoy en día pues Amazon la superó, pero Apple pues sigue siendo una empresa de las más valiosas en el mundo, y él logró pues volverse un multimillonario a punta de ser innovador y de lograr imponer una visión de que los productos tienen que ser súper intuitivos para los usuarios y tienen que ser pensados desde el punto de vista del diseño. En tecnología, y lo digo porque yo trabajé toda la vida en tecnología, las empresas de tecnología tradicionales no le dan mayor valor al diseño en los computadores. Los computadores durante muchos años fueron unas cajas feas, cuadriculadas o rectangulares, sin ningún diseño, sin ninguna diferenciación especial, y él pues supo digamos, entender eso y construir un imperio alrededor de una visión diferente, y como te digo, de poder juntar el concepto de que el hardware y el software estuvieran integrados y no que fueran partes separadas como en el caso del resto de la industria. Y también creo que hizo un aporte a pensar en cuanto a los precios que se ponen a los productos, porque él mostró que el problema no es el precio. Las personas están dispuestas a pagar lo que sea necesario por si eso vale la pena, si eso que le están vendiendo vale la pena. Sí, ese concepto es interesante para digamos, aplicar en la vida personal y en la vida de los negocios. Si tú logras diferenciarte como persona, si tú logras llamar la atención como persona, pues tienes más posibilidades de salir del montón. Si tú tienes una empresa y desarrollas un producto, un servicio y logras diferenciarte de los demás, pues tienes la posibilidad de crecer tu negocio con mayor facilidad que el que no logra diferenciarse. Obviamente hoy en día cada vez es más difícil porque todo el mundo sabe eso, todo el mundo trata de diferenciarse y pues cada vez, digamos, la vara es más alta, pero es fundamental hacer cosas diferentes a lo que están haciendo los demás. Y entonces nace también el concepto de marca personal. O sea, es que Jobs tuvo tanto que ver en tantas cosas. ¿Te toca leer el libro? Que si nos ponemos si nos vamos hacia atrás, si unimos los puntos, como decía Jobs, unimos los puntos, podemos dar cuenta de que de verdad que él hizo más de lo que creemos que sabemos que él hizo.
Bueno, Francisco, pues Bueno. qué chévere haber compartido este tema. Lo mismo. Bueno, espero que ahora hayas quedado muy motivada para leer el libro, que la gente lo lea, porque hay muchas cosas que aprender. De todas las personas que han sobresalido, uno aprende algo. Entonces, pues es la invitación que hacemos en A Vivir. Por el lado de la educación financiera, estoy trabajando en el desarrollo de un taller para que cuando esté listo, pues la gente se pueda empezar a inscribir y empecemos a dar nuestros primeros pasos para construir esa libertad financiera que tanto queremos. Ya está. Tienes tu cupo separado. Sí, por supuesto. Gracias. Puedo estar más allá de lo debido, a donde no me limite a vencer.